La primera vez que escuché a Gloria Trevi fue un shock y fue un shock muy bonito porque yo estaba trabajando, sí, siendo un chiquillo, estaba trabajando como ayudante de electricista con mis hermanos mayores y bueno, estaba pasando por cambios muy cabrones. Empezaba mi adolescencia y había fracasado en los estudios en los primeros años, en la transición de sexto de primaria y primero de secundaria. eh, estaba, estaba muy cabrón, muy solo, muy triste, pero en ese contexto estaba trabajando en una casa rica, una casa muy fifí, aquí cerca de Chapala. Y allí, bueno, había todos los privilegios, o sea, había alberca, toboganes, jardines enormes y muchos juegos para los chiquillos. Entonces yo vi a los chiquillos que estaban jugando. Imagínense qué fuerte eso. Yo trabajando como ayudante de electricista con mis hermanos y por otro lado estos niños disfrutando en ese paraíso que era una casa campestre de ricos. Eh, y entonces ellos estaban brincando y con una grabadora preciosa, así, larga, que era como un chorizón, así, color blanco con rosa, creo que era una marca Sony. Entonces ellos estaban tocando y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo el cassette de Gloria Trevi. Era, es que fue un shock impresionante, porque además se escuchaba perfecta esa pinche grabadora, se escuchaba maravillosa, más el eco que había en ese campestre era como cerca de, pues de, ya ves que en una hacienda o algo campestre casi siempre pues hay como un espacio como un asador o algo así, pero que casi siempre es un techo, es como una terraza pues. Entonces la acústica era muy interesante. Y yo trabajando en una época, era el verano y ya había mucha lluvia. Había calor, pero había lluvia. Sí, tal vez sería julio o agosto, no sé. Pero bueno, cuando las notas que más recuerdo de morrito, así que en ese momento, fue esto de ¿qué hago aquí? ¿Sabes? O sea, ¿cómo? O sea, no era como un divertimento, no era como una canción, hilari, 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 O sea, porque agarra la onda de que yo estaba morrito y yo lo que escuchaba en esa época era Pablito Ruiz. Era Pablito Ruiz, porque yo era un chiquillo todavía. Entonces, yo un año, 2 años después, empecé a escuchar a Depeche Mode, a The Cure, a Caifanes y todo el rock en español. Y empecé a descubrir grupos de los años 70 y 60 y así. Y fue maravilloso, pero eso fue después. Para mí fue prácticamente de Pablito Ruiz a Gloria Trevi. Entonces escuchar estas notas. ¿Qué hago aquí? Estoy justamente donde no quiero estar. Estoy encerrada, disque para estudiar, con un libro de historia que habla de crueldad. No mames. Gente que mata gente para conquistar. ¿Qué hago aquí? Y salgo a la calle para reflexionar. Es que imagínate, eh, cuando uno está así de chavito y que tienes la pulsión de la adolescencia, todo se siente tan profundo, se siente tan intensamente. Entonces, con toda la tristeza que yo tenía por haber perdido a mis padres y por el maltrato de mi familia y la pobreza y todo, fue muy profunda para mí esa canción. Entonces,
eh, no fue un producto solamente, no había internet, entiende eso, no había internet. Eh, no había, o sea, los medios de información eran prácticamente restringidos para los adultos. Imagínate en qué tipo de sociedad vivíamos. O sea, por ejemplo, si las telenovelas eran casi prohibidas para los chiquillos. Entonces era de vete a tu cuarto y había unas dinámicas familiares muy extrañas en las que se censuraba muchísimo. Si no lo censuraba la televisión per se, lo censuraba la familia. Y cuando se veían envueltos, o sea, las familias, como en la inercia de ver telenovelas y de enajenarse con los productos de la televisión, había como una condena, así como de, oye, o sea, estás enajenado, eres un vicioso. Las señoras se decían, vieja huevona, se la pasa viendo novelas. De hecho, la Trevi menciona, ¿no? En Ella que nunca fue ella, que dice, y se tragaba su llanto encerrada en el baño. Ah, no, a ver, no. Y entre quehaceres, gritos y novelas se le fue la vida. Eso dice. Entonces es una época en la que las no... Ah, bueno, porque también se les llamaba novelas, cuando en realidad una novela pues es un libro de una ficción, una historia ficcionada. Eso es una novela. Y había tan poca cultura que se les llamaba novelas a las telenovelas. Y bueno, eh, em, ¿qué hago aquí? Imagínate, ¿qué hago aquí? No mames, ¿cómo no? ¿Qué hago aquí? Es tan profundo. Mira, no hay que subestimar tampoco ah, el- al impacto que tiene una obra artística o una obra de entretenimiento. Eh, Nadie puede decir que esa canción no, no es idea original de Gloria Trevi. A mí me parece que eso no está en duda, aunque nos podemos dar cada sorpresa. Pero no, es una mujer súper, extremadamente creativa. Pero además es es un planteamiento filosófico de lo más elemental. ¿Qué hago aquí? Así como individuo. No tan solo es la pregunta de la humanidad frente a su incertidumbre de qué hacemos aquí, qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La filosofía más elemental, ¿cierto? No, no se trata solo de qué hacemos aquí como humanidad, se trata de qué hago aquí yo como individuo, qué hago aquí. Entonces me impactó muchísimo y además no se trata, no eran unas notas como alegres, como ¿qué hago aquí? No, es ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No mames, es como, te remite casi como a un requiem. Estas, ¿sabes? O sea, es un poquito abstracta la canción, aunque tiene un estribillo de lo más soso o ingenuo, como ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago justamente aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? ¿Qué hago en este mundo? Quiero un mundo diferente. Ni toda... Algo así. De buena gente. Este... Ahí ves la cuota de lo comercial que quería Sergio Andrade, ¿no? Pero bueno, imagínate, eso fue lo primero que escuché de ella. Yo ya había escuchado en esos días Doctor Psiquiatra en la radio, pero, pero yo no creí que era Gloria Trevi. Yo pensaba que era Yuri y dije, ay, qué rara se está poniendo Yuri.
Se hizo bien raro, pero bueno, lo que realmente me impactó fue qué hago aquí. Y después estos chavitos en esta alberca y todo eso, repitieron el cassette una y otra vez. Entonces, imagínate, después de qué hago aquí, escuchar esas notas también. No, 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 no sé, no sé qué voy a hacer sin él, si no puedo estar con él. Pero ya saben, no, no sé. Me encantó y me impactó mucho en la música se le llama el ataque o arranque. Este. Se me hacía súper agresivo y bonito el ataque, cuando das un golpe así, cuando entras directo, no, o sea, no empieza como empezarían muchas eh, famosas baladas, ¿no? Que así como empezarían justamente con el sé que nunca voy a querer como lo quise. No, 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 no. O con un pianito, ¿no? Empezaría como. Sé que sé que nunca voy que nunca voy a querer. Ahí, bueno, no encontré el tono ahí, pero. Este. Pero no, es una canción que entra atacando. No, no, no sé. Y así. Entonces era como sorpresa tras sorpresa para mí ir escuchando ese disco, pero también coincidía con mi historia personal en la que ya había mucho abandono, había violencia en mi familia, había pérdidas de mis padres, empecé y había un problema emocional y sin problema se los digo, había un problema mental, de salud mental en mí. Eh, Para mí no es ningún tabú. De hecho, para los que me dicen aquí que este está más loco que la cantante y no sé qué, qué bonito, qué bonito. O sea, en verdad, detrás de un juicio hay una concepción de las cosas. Entonces, para mí, antes la locura estaba así. Digamos, el top de mis miedos era la muerte y en segundo la locura. En tercero, la inmensidad del universo. Y ahorita me la pelan todos esos conceptos. Eh, para mí la locura tiene mucho que ver con la creatividad y con la profundidad filosófica, a veces mística. No quiero decir que para ser místico, para ser artista, para ser filósofo, tengas que estar loco, no. Pero sí creo que toda la inercia social en la historia de la humanidad ha demostrado que a la gente muy inteligente, a la gente muy mística y a la gente muy creativa la han llamado loca, pero también a la gente muy apasionada y gente libertaria. Yo soy una persona, y desde ahorita se los digo para que no haya sorpresitas, yo soy una persona que ama la libertad sexual y ama la libertad de pensamiento y creo que es ese sí es uno de mis valores. Yo no soy católico, no soy cristiano, de hecho puedo decir que soy ateo y digan lo que quieran, pues eso es algo muy personal. Pero que sepan eso, de que cuando yo comento cosas con respecto a este fenómeno específicamente, lo digo también muy lejano de la religiosidad, ¿eh? Yo fui católico, fui bautizado, hice mi primera comunión, hice la primera, lo que llaman la primera comunión, y soy ateo. Eso no quiere decir que no tenga sentido de la ética y de la justicia y de la honradez, ¿sabes? Es que se cree
que se requiere de una rectoría espiritual, como lo tienen muchos religiosos, muchos católicos y no católicos. Y yo siempre he pensado y creído de que el pensamiento dogmático es uno de los problemas más severos de la humanidad. Si no sabes lo que es dogmático, pues búscalo en Google o en el diccionario. Yo no lo comprendía mucho, pero cuando lo entendí, dije, no mames, explica tantas cosas, porque ser dogmático no siempre se refiere a las religiones. Ser dogmático es no transigir. Ser dogmático es creer en algo antes de poderlo comprobar. O sea, es algo intangible, es algo que defiendes a ultranza, es una creencia. Eso es ser dogmático. O sea, y el pensamiento dogmático lo aplican personas religiosas y no religiosas. ¿Sí me explico? Es la gente que no quiere cambiar de forma de pensar. Gente que prefiere creer que comprobar. Entonces, por eso para mí sigue siendo muy profundo el caso de Gloria Trevi y muy cercano para mí. Porque una cosa es la filosofía que hay o había alrededor de Gloria Trevi y otra cosa es lo que ha demostrado, ¿sabes? Es muy fuerte para mí, es un shock. Es un shock, es como despertar de un delirio. Para mí, el estar enajenado con Gloria Trevi ha sido un delirio de muchos años. Entonces, el ir despertando de ese delirio es un shock muy fuerte, pero también es liberador, ¿eh? También es liberador. O sea, porque me cansé de la disonancia cognitiva o de la disonancia, vamos a llamarle más bien discrepancia e incongruencia. Por eso te digo, el dogmático cree. Entonces yo tenía mis dogmas, no religiosos, mis dogmas con respecto a mis creencias y las creencias sobre otras personas. Pero quiero que entiendas que el dogma es lo opuesto a la ciencia. Es lo opuesto a lo demostrable, a lo tangible y a lo objetivo. O sea, lo dogmático es una abstracción. Y para mí Gloria Trevi, como artista, me llevaba a la abstracción, pero también a la metáfora y a la síntesis de las cosas, a la filosofía y a la locura y al existencialismo. Pero, digamos ya en términos científicos demostrables, Gloria Trevi ha demostrado todo lo contrario a lo que transmitía como artista y como performer, ¿cómo le llamaré? Como personaje, como ícono, era mi referencia. A ver, era un performance lo que hacía ella, pero ese performance tenía contenido social, político, sexual. También quiero que entiendan eso. Eh, Gloria Trevi irrumpe en la televisión oficial de una manera permitida, con la venia del sistema. Antes de Gloria Trevi estaban otros rebeldes muy cabrones en México, muy chingones y maravillosos, que no tenían la venia del oficialismo en la televisión. Y me viene a la mente este filósofo y artista maravilloso que se llama Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky estuvo un par de veces en Televisa haciendo performance político-artísticos y no lo invitaron más porque destruyó un piano en vivo y simuló crucificarse sobre este piano. Quiero que entiendas que eso era lo más a lo que podía aspirar un verdadero artista
que venía de los movimientos de los 60s y 70s. Alejandro Jodorowsky, no mames, él trabajó con el Loco Valdés, imagínate. Entonces él conoció el performance del burlesque y de los teatros así sexualizados de las vedettes y todo, pero él también trabajó con Marcel Marceau y fue un discípulo de Nicanor Parra en Chile y así, y de Neruda. Entonces date cuenta que Gloria Trevi era una versión permitida, pero nos hacía creer que, que por fin se le hacía justicia a las mujeres. Y desde morro yo me sentí muy cercano a las mujeres porque sobre todo mis hermanas, fueron muy valientes al cuidarnos después de la muerte de mis padres. Fuimos 10 hijos, imagínense, yo soy el sexto. Y mis hermanas muy valientemente nos alimentaron y se pusieron a trabajar y todo, la cagaron muchísimo y todo, pero en esa época, era una época de prácticamente un boom de las madres solteras, porque ya era una época en la que las mujeres estaban trabajando mucho, era un boom de las guarderías de niños, por ejemplo. O sea, eran las mujeres ya trabajando, pero imagínate, para un sistema bien capitalista, bien industrializado, pero ya también con el Tratado de Libre Comercio en México. Entonces, imagínate el nivel de competitividad que eso implicaba en esa época. Entonces, en esa época surge Gloria Trevi. También que sepas que los que empezamos a ver a Gloria Trevi no estábamos tan pendejos. Al contrario, o sea, realmente éramos seres que buscábamos cosas profundas. Yo te estoy hablando de Jodorowsky, porque yo tenía esas búsquedas también, que son artísticas, pero también son filosóficas. Y no sabíamos que Gloria Trevi no sabíamos que era una chica rica, ¿eh? Entiendan eso. La veíamos más bien como una freaky punk. Una freaky punk. ¿Saben cómo imaginaba que era esta mujer? Yo me la imaginaba, yo imaginaba que ella vivía en un cuarto de azotea en la Ciudad de México y que fumaba mota y que se echaba sus whiskies o sus tequilas o sus rones y que luego se sobreponía y se ponía a hacer mucho ejercicio. Se me hacía muy real y muy moderna, porque esa era la apariencia tanto física como lo que se sentía en su música. O sea, se sentía como una chava punk marginal y lo del que salía en harapos en televisión. Mucha gente dice, ay, pobrecita, no tenían, o sea, yo mismo lo he dicho, o sea, este hijo de la chingada la tenía vestida de harapos. A ver, pero no se olviden también que a veces traía unos vestidos maravillosos, ¿eh? O sea, no se olviden de eso. O sea, blusitas, chalequitos y todo, medias y botas y todo, eran de pronto muy buenas. Se las compraban en Estados Unidos, de hecho. O sea, yo sí llegué a verle a Gloria Trevi seda, terciopelo, pana, no sé, tules y organzas y unas telas finas. Sí llegué a verle a Gloria Trevi. Que ella luego las destrozara y las modificara es otra cosa. Y que hayan terminado vistiéndose de harapos, también yo lo vi y lo vi con mis propios ojos, en su lugar de trabajo, en sus conciertos, en los aeropuertos, yo también lo vi. Pero eso, que sepas, o sea, yo mismo por muchos años he sido alguien que le corto los cuellos a las camisas, las pinto, las rompo, o me puedo vestir con plástico y cosas así para hacer unas fotos. Pues yo así sentía que era Gloria Trevi, o sea, sentía que era una chava súper inquieta, creativa, y sí creía yo que se metía a drogas, aunque yo siempre he estado a favor del derecho de que consumas lo que te dé tu chingada gana.
En eso se los insisto, yo sí soy liberal. Siempre he estado yo a favor de ese derecho, pero yo no uso esas cosas. Sí las conocí, pero yo no las uso. Y te puedo decir que en mi ámbito cercano y personal me cae gorda la gente que se mete cosas. Me cae gorda, me estresa, siento que estoy en alerta continua, este, que, que hay un peligro, que van a, que no sabes cómo van a reaccionar y todo, que no, se me hace gente bien egoísta la gente que se mete drogas, la neta, y que se mete así mucho alcohol y así. Pero aún así yo decía, esta mujer es una friki que sí se medio droga y luego se repone y se pone a hacer ejercicio y se pone a crear sus vestuarios y todo eso. Entonces yo pensaba también que este pinche viejo veracruzano, yo pensaba que él era así también. Y yo pensaba que si había rumores de que eran pareja o amantes o algo parecido, yo decía, bueno, pero han de ser comadres también, o sea, han de ser un poco como socios, como almas gemelas, ya sabes, socios, compadres, comadres, eh, cómplices, yo qué sé, pero yo sentía cómplices en ese momento, yo sentía esa complicidad, pero como en el mundo, eh, en términos artísticos, pues. Y así. No quiero darle como un orden muy específico a lo que voy a estar subiendo, pero sí quise empezar un poquito con la cronología. Yo después de que escuché ese disco, bueno, que tiene canciones que ya iremos analizando, si me da la gana y si no, vámonos, hago otra cosa. Pero despuesito de eso, ya la vi en Siempre en Domingo, entonces fue esa explosión. Sí fue un engaño en el sentido de que pensábamos que era muy independiente, pues, una cantante independiente. Cuando yo supe que ella era producida, dirigida y demás por el Sergio Andrade, yo dije, pues como que me acuerdo de ese güey con Lucerito y así. Pero había algo que sí tenía muy claro que era el compositor de Siempre vendrán tiempos mejores de Yuri. Siempre vendrán. Se me hacía, es que es una canción poderosísima, maravillosa. Si tuviera que resumir como el talento de este viejo, sí, sí, sí representa tiempos mejores a mí, para mí, como un epítome del talento de este viejo. Después vamos a hablar, después les voy a hablar de mi concepción del talento en relación a lo mierda que puede ser como persona. Es que yo con la edad, y sonrío porque me siento liberado, con la edad he aprendido y entendido de que por fin pude separar pues lo que es el talento artístico, que es fascinante, y la persona. Y eso lo aprendí con gente que yo quiero mucho, gente muy cercana, eh, a la que admiro profundamente como artista y que en la vida cotidiana hoy no los respeto, que me decepcionaron horrible. Entonces, esas experiencias en lo íntimo, en lo personal, con mi gente cercana, me ayudaron para escindir lo que es Gloria Trevi, la artista, Gloria Trevi, la figura pública, la influencia, y Gloria Trevi, la persona. Es más, voy más lejos. Gloria Trevi de cara a la historia de México y de cara a la historia de la humanidad, porque yo dudo que exista un caso tan, eh, tan fuerte y tan
que encierra tantísimas cosas y tantos misterios como este caso en la historia de la humanidad, por lo menos en la historia moderna. Em, Después seguiremos hablando, siempre me falta tiempo. He leído sus comentarios y me divierten mucho, me emocionan mucho y estoy muy orgulloso de mí porque pensé que me iban a hacer daño y la verdad no me hacen daño, me ponen a pensar profundamente en, en las redes sociales y el fenómeno. Una de las cosas que luego quiero hablar también es de que el pinche viejo veracruzano, Sergio Andrade y Trevi y todos quienes estuvieron ahí en esta historia, no contaban con las redes sociales y eso me fascina. Y eso se parece mucho al PRI y al PAN de, bueno, sí, más bien quiero decir, a los poderes hegemónicos del mundo, no pensaban que íbamos a vivir de la transición de los ochentas, noventas, dos miles a esta cosa que yo digo que es casi bíblica, porque sí creo que en esta actualidad, con todos los testimonios y toda la digitalización, sí están siendo juzgados vivos y muertos. Se me hace bien cabrón porque yo desde chiquillo escuchaba eso, mi mamá me leía la Biblia y yo iba a misa y todo, y eso de, ¿y serán juzgados vivos y muertos? A mí se me hacía bien fuerte, bien cabrón. Entonces siento que ahora eso está pasando en las redes sociales, están siendo juzgados vivos y muertos, se me hace bien cabrón, o sea, bien distópico, pero como yo no soy católico, también creo que yo no quisiera aportar a una inquisición y quemar vivo a nadie, ¿eh? Sí creo que se tiene que hacer la gente cargo de sus decisiones y sus crímenes y sus omisiones, sus complicidades y todo, pero allí está la plaza pública, observándolos. Entonces yo creo que la condena pública es bien dura, o sea, no necesitas, es muy fuerte lo que voy a decir, pero no se necesita linchar a nadie, porque cuando hay desprestigio, le queda muy poco a la gente, a los tiranos, pues. Entonces, ¿quiénes son los tiranos? Pues tú sabrás, en tu casa tú sabrás quién o quiénes son los tiranos. Este, el- luego seguiremos hablando, pero ¿cómo es la de Ay, el tono. Bueno, luego la ensayo un poquito. Este, pero, pero luego le seguimos. Y luego seguimos con, pues como vaya saliendo y si sale sobre otros discos, pues ahí les cuento. Este, besos y abrazos. Hasta pronto.